Bienvenido a una nueva emisión del IEAD en tu casa. Soy la profesora Alejandra Ramos. Hoy, en el eje de lengua y comunicación, daremos un repaso del módulo Saber Leer. ¿Estás listo? Este módulo lo trabajamos en 3 sesiones, ¿recuerdas? En cada una vimos un tipo de lectura diferente que nos permite leer para informarnos, leer para disfrutar y decidir, y también leer para tomar una posición con respecto a un tema. Te invito a que te quedes con nosotros. Ten tu libro a la mano o escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Estoy segura que al final no solo aprenderás, sino disfrutarás de la buena lectura. Iniciamos. En la unidad 1 vimos la lectura ojeada para seleccionar, un estilo de lectura que nos ayuda a tener una idea global de los textos. La lectura es una puerta a la imaginación. Es algo que nos permite conocer personas y lugares, incluso reconstruir épocas. Durante la lectura de un texto, recreamos el mundo a través de la imaginación, de nuestras experiencias y sensaciones. Leer es entender, comprender e interpretar el mensaje escrito. Y aunque no siempre entendemos todo lo leído, es importante relacionar nuestras emociones y pensamientos con el texto y aportar algo sobre el tema cuando sabemos, aunque sea un poco. La lectura nos permite viajar hacia el pasado o al futuro y conocer otras culturas, personas y tradiciones sin movernos de nuestro lugar. De este modo, también nos involucramos emocionalmente con el texto. Experimentamos sentimientos según el mensaje. A veces estamos de acuerdo con el autor y otras veces no. Cuando tienes un texto frente a ti, ¿qué haces para tener una idea general de él? Si se trata de leer documentos cotidianos como contratos, reglamentos, instructivos, recibos y listas, la lectura de ojeada nos permite conocer su contenido a grandes rasgos. Así, en este tipo de textos leemos de forma rápida, identificando los elementos globales que nos ayudan a suponer qué información podemos encontrar. Dichos elementos son encabezados, letras mayúsculas, imágenes, el orden alfabético y las siglas, entre otros. En algunas ocasiones, este tipo de lectura permite reconocer, de acuerdo con nuestro propósito de lectura, cuáles son las restricciones, condiciones o advertencias que el texto exige. Estos elementos nos permiten formularnos expectativas que podrían cumplirse o no. Ninguna predicción es absurda. Cualquiera que sea, nos permite acercarnos al texto. Toda lectura es un proceso continuo de formulación y verificación tanto de ideas previas como de predicciones sobre lo que sucede en el texto. Es decir, no leemos pasivamente, sino que vamos pensando e imaginándonos lo que sigue para luego comprobar si teníamos razón o no. La narración de un texto nos permite relatar de manera oral o escrita los acontecimientos ocurridos en una determinada situación de la vida diaria. Los escritos que más utilizan en la narración son cuentos, leyendas, novelas, fábulas, historietas y relatos, incluso las cartas. En ellos, la lectura ojeada nos permite formarnos una idea general de cuál es la trama de la historia mediante la portada, el índice, la presentación, el prólogo o la introducción, imágenes, reseña, que por lo general aparece en la contraportada o también algunos fragmentos. ¿Recuerdas la situación que tenían que resolver los ancianitos de esta ilustración? Si leíste las cartas,
te habrás dado cuenta de que tanto Juan como Rosario son sus hijos, por lo que podemos decir que ellos son hermanos, que además de estar lejos, piensan regresar a casa de sus padres con planes completamente diferentes. Es por eso que los ancianitos dicen que tienen que pensarlo muy bien y tomar una decisión. Observa, cada carta tiene su fecha, también dice a quién va dirigida, o sea, el destinatario, y el remitente, es decir, la persona que escribe el mensaje. Cuando contamos algo que vivimos, estamos narrando. El texto narrativo informa sobre las acciones humanas, reales o imaginarias. Tienen al menos un personaje por medio del cual se cuenta una historia con un principio y un fin. La narración oral informal, los relatos sobre la vida, los cuentos, las noticias, las películas o las novelas son muestra de este tipo de texto. Algunas personas han preservado la costumbre de reunirse para escuchar historias, relatos de vida. Otras utilizan la lectura en voz alta como medio de expresión para promover así la cultura escrita. Cuando una persona lee en voz alta, a otras les dedica parte de su tiempo, propicia momentos de calma y seguridad, demuestra afecto, atención y cariño. Además, es la intermediaria entre el autor y la persona que escucha. Leer de ojeada en textos argumentativos como artículos de opinión, debates, propaganda, entre otros, permite deducir las posturas o posiciones que orientan las ideas, comentarios y puntos de vista en relación con un tema. Los textos argumentativos expresan opiniones para convencer. Entre ellos podemos encontrar los artículos de opinión, crítica, ensayos, discursos y publicidad. Los argumentos deben estar relacionados con el tema que se está tratando. Siempre que defendemos una idea, es importante aportar las razones que lo justifiquen. Otros textos solo tienen la función de informar y para ello deben manejar un lenguaje conciso y claro. En la unidad 2 vimos la lectura selectiva para detallar, la cual busca poner en marcha recursos que te ayuden a encontrar información específica con el fin de poder resolver todo tipo de dificultades. La lectura selectiva nos sirve para localizar información precisa a partir de ideas o palabras clave en textos que nos dicen cualidades y características de personas, lugares u objetos, así como en los que contienen instrucciones o procedimientos. Por medio de la lectura se desarrollan aptitudes para el aprendizaje y el pensamiento que nos permiten localizar y determinar la información útil. Empleamos la lectura selectiva cuando nuestro propósito consiste en buscar información precisa como un nombre, una fecha, una dirección o un teléfono. No siempre es necesario leerlo todo. Es importante definir claramente la información requerida y seleccionar las palabras o signos que ayuden a encontrar dicha información. Así nos ahorramos mucho tiempo. Saber dónde y cómo consultar es también una característica del lector eficiente. Por otra parte, cuando relacionamos las características y el lenguaje específico que se utiliza, podemos anticiparnos a la información. Es decir, tenemos la posibilidad de descubrir a partir de la lectura de una palabra, la palabra o letras que aparecerán a continuación. Por ejemplo, la lectura de una frase como había una vez
permite anticipar que se trata de un cuento. En la anticipación prevemos la información que vamos a encontrar en relación con la información previa que ya poseemos. La lectura selectiva en textos que narran hechos y acontecimientos nos posibilita encontrar datos específicos intentando anticipar y prever cómo, cuándo y dónde ocurrieron las historias que se relatan. Como narrar es contar hechos reales o ficticios, existen diferentes tipos de narraciones: el cuento, la crónica, la leyenda, la fábula, las memorias, la autobiografía y las anécdotas, entre otros. Además, las narraciones pueden ser escritas u orales. En ellas siempre hay un personaje que protagoniza la acción en el tiempo y lugar en que se desarrollan los hechos, lo cual nos ayuda a entender mejor el texto. Al encontrar estos elementos que caracterizan a un texto narrativo, estamos también descubriendo las pistas que nos ayudan a comprender mejor lo que leemos. En las narraciones, el tiempo puede enmarcarse de diferentes formas, como épocas, fechas precisas o tiempo indeterminado. Algo similar ocurre con el lugar de los hechos. Puede que se exprese el lugar específico o que solo se deje a la imaginación del lector. Al realizar una lectura se pueden encontrar palabras que permiten anticipar el tipo de información que se encontrará. Estas mismas pueden ser pautas o pistas que faciliten la búsqueda de información. Mientras más información tengamos, las anticipaciones serán más pertinentes. La lectura selectiva en textos argumentativos nos permite identificar la exposición del problema, encontrar los puntos de vista que existen en torno a un tema y las justificaciones o repercusiones de los mismos. Habitualmente combinan partes expositivas y argumentativas y tienen como finalidad defender con razones fundamentadas una idea que se quiere probar. Así que para seleccionar la información adecuada es necesario plantear el propósito, buscar las posturas, reconocer los puntos de vista, la toma de decisiones, para lo cual cada persona utiliza palabras como yo pienso, no estoy de acuerdo, yo creo, yo opino, entre otras, que nos permiten anticipar las ideas que ahí se plantean. Hay que tener en cuenta que cuando se participa en una situación en la que se emiten y se escuchan puntos de vista, es necesario propiciar el respeto hacia los demás y hacia las ideas que expresan. De modo que para favorecer el respeto hacia los puntos de vista en la discusión de un tema, es importante tomar turnos para expresarte y no interrumpir a otros. Establecer reglas, tomar en cuenta la opinión de otros, no atacar a nadie, no emitir juicios de valor y estar atento. En la unidad 3 vimos la lectura detallada para profundizar, cuyo propósito es ayudarte a realizar una lectura exhaustiva de los textos, con la intención de contribuir a que profundices en tus conocimientos y apoyarte en la toma de decisiones fundamentadas. La lectura detallada en textos descriptivos nos posibilita la revisión completa de la información que contienen. Gracias a este estilo de lectura, podemos deducir qué información se encuentra en el texto, aunque no esté enunciada. En la lectura detallada, debemos leer sin saltarnos información, pues es necesario leer todo el texto para tener una idea global de lo que estamos leyendo y así entenderla completamente.
Por lo mismo, este estilo de lectura se realiza de una manera más detenida. Un ejemplo son las recetas de cocina, los folletos, solicitudes, catálogos o volantes, entre otros, los cuales presentan una descripción detallada de lo que se quiere abordar. En el caso de las solicitudes, es muy importante leer cuidadosamente el formato para conocer qué datos nos solicitan y el espacio antes de escribir la información. Así evitaremos tachones inapropiados, pues en ellas se plasman datos específicos como el nombre completo, domicilio y teléfono, en donde una letra, un número o incluso un acento equivocado puede generarnos un problema. Las tablas de registro y las gráficas que de ellas se derivan nos permiten organizar la información de acuerdo con diversas variables que se relacionan y que dan una idea completa sobre un tema determinado y de interés. La lectura detallada en textos narrativos nos ayuda a saber cómo se estructuran y cuál es el funcionamiento de sus elementos. Este estilo busca, mediante la lectura completa de los textos, adentrarse en el significado total del contenido, aún en aquella información que el texto no enuncia, es decir, inferimos. Inferir es una estrategia que permite deducir a partir del conocimiento del mundo y de nuestra experiencia. Información que no aparece en el texto. Unir o relacionar ideas expresadas en los párrafos también ayuda a resaltar información implícita que no está entre las líneas. Mientras más detallada es la lectura, las inferencias serán más precisas y la comprensión más profunda. Generalmente, la narración tiene una estructura básica compuesta por 3 partes. Una introducción, un nudo o conflicto y el desenlace. En el inicio o introducción de las narraciones es usual presentar al personaje, el tema y el entorno sobre el cual se desarrolla la historia. En algunos casos se describe detalladamente su personalidad, o bien puede señalarse con una palabra como campesino, que da la idea de un ambiente rural. El nudo es la parte en la cual los hechos cobran mayor énfasis, es decir, el momento en el que el personaje enfrenta un problema. Y en el desenlace es donde se resuelve el conflicto. Este puede ser a favor o en contra del personaje. Y en algunos casos la resolución es inconclusa, dejando que el lector, con su imaginación, dé el final de la historia. En la mayoría de los textos existe información implícita, es decir, no enunciada, que es importante descubrir para efectuar una comprensión e interpretación adecuadas. Para ello, debe realizarse una lectura completa y exhaustiva de todo el contenido. Esto nos permitirá descubrir sus secretos, generando en nosotros placer y deleite. Por eso, antes de leer, pregúntate, ¿qué te sugiere el título? ¿Quiénes crees que sean los personajes? ¿Qué esperas encontrar en el texto? Durante la lectura, comprueba si se cumple lo que pensaste y hazte otras preguntas conforme avance la lectura. Después de la lectura, recapitula y piensa en las sensaciones que tuviste. Pregúntate qué información ya conocías y no estaba en el texto y cuál encontraste y no se dijo. La lectura detallada de textos argumentativos nos posibilita deducir los argumentos para defender los puntos de vista y dejar clara la posición respecto a un tema. Dentro de estos se mencionan una o más posturas que por lo regular se contraponen.
utilizamos la argumentación para justificar nuestros pensamientos o nuestros comportamientos, para persuadir a los demás de nuestros puntos de vista o para influir sobre el comportamiento de otros. Durante la presentación de un tema, se menciona explícitamente el asunto y se presenta a los interlocutores. En la exposición de hechos se mencionan las ideas de cada uno de ellos y en el resumen aparecen los argumentos que permiten tomar una decisión. Cuando en una conversación dos o más personas explican a otros sus puntos de vista respecto a un tema que pueden ser opuestos, estamos en medio de un debate. El objetivo de cada uno es persuadir a los que escuchan para que estén de acuerdo con ellos en sus ideas y para ello se utilizan los argumentos. No olvides que en ocasiones el desconocimiento del tema, el lenguaje elevado y palabras desconocidas nos impiden comprender el texto. Por eso es importante estar atentos a lo largo de la lectura y, si es necesario, auxiliarnos con el diccionario, libros o enciclopedias sobre temas específicos. De esta forma, hemos concluido el repaso de nuestro módulo Saber Leer. Ahora, te invito a que sigas trabajando en casa. Si tienes duda, contacta a tu asesor. No dejes de cuidarte. Recuerda que juntos y solidarios saldremos adelante. Nos vemos en una próxima sesión. Hasta pronto.